gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro programa de Carros 10 y bueno, como siempre, pues aquí estamos Félix y yo. Hola Félix, ¿cómo estamos? Muy buenas, aquí andamos. Vamos a hacer un pedazo de cacharro que vais a flipar todos a colores. Un trastaco, vamos a hablar de un trastaco porque además nobleza obliga y porque no siempre vamos a hablar de los carros así punteracos, sino también de esos que pues estuvieron haciendo la faena todo el tiempo y luego no les ha hecho ni puñetero caso, que es lo crudísimo de todo esto. Así que bueno, vamos a imitar a nuestro querido amigo Julio Caronte, ¿verdad? Sí. Julito, un saludo. Julio es, vamos, solo le falta estar blindado para ser lo más grande que hay en este país. Entonces, pues bueno, siempre empieza los programas y ya toma la precaución de hacer pues un aviso previo, ¿no? Una especie de así de... un disclaimer, se dice en inglés, ¿no? Es un disclaimer. Sí, unos avisos. Pues sí. nada. Pues a ver, si no te gustan los chistes cuando dos colegas se juntan y empiezan a hablar de algo que les gusta, este no es tu programa. Si no te gusta que de vez en cuando nos cachondeemos de alguien que tiene una idea peregrina y no tiene nada mejor que hacer que meter a 4 o 5 personas en una lata de conservas para ver si funciona en medio de un campo de batalla donde le van a disparar con todo menos con confeti, este no es tu programa. Y si estás esperando que hablemos de un carro de combate extremadamente genial que ganaba las batallas por sí solo y que era el epítome y el punto vértice de toda la tecnología de la época, el terror de los campos de batalla, tampoco este es tu programa. Este programa es una cosa bastante más humilde que hacemos aquí, el dúo acorazado, porque nos gusta, porque os gusta, siempre puede haber alguna excepción, pero bueno, y porque, pues básicamente también nos da mucha pena que se hable de estos vehículos, pues como se habla a veces, que se quedan ahí relegados a la nada, y oye, pues la gente que los tuvo que sufrir porque luchó contra ellos o porque le fallaron 20.000 veces estando dentro de ellos, pues también merece un recuerdito. Yo creo que vamos, que de vez en cuando, pues tocar estos temas es algo que es obligación, por decirlo de Sí, alguna forma. bueno, y también tiene una peculiaridad el carro que vamos a hablar, ¿no? Es que ha aparecido mucho en la saga de las Ardenas. Sí, este vehículo en concreto, pues vamos, como vamos a hablar del M8 Scott o M8 HMC o M8 Howitzer Motor Carriage Sí, bueno, el Scott, Scott. el Scott, ¿vale? Bueno, hay que decir que el mote Scott, como casi todos los carros de combate norteamericanos, pues el Sherman, el Abrams, el Chaffee, son todos generales. Pues el Scott viene dado por Winfield Scott, ¿vale? Este señor, Winfield Scott, fue teniente general de los ejércitos de Estados Unidos de 1841 a 1861. Fíjense ustedes. Esto, ojito al Y, general Scott, ojitito. fue el predecesor de Alexander Macomb y el sucesor de este señor fue ni más ni menos que George Brighton McClellan. Sí, bueno, si quieres...
Bueno, Es hay que, mucha es que gente. lo digo porque los compis de la Biblioteca Perdida llevan 24 capítulos ya de la saga del Resurgirá sobre la guerra civil norteamericana. Magnífico. Y a McLaren le tienen una especial Herencia. simpatía. Es su Badoglio. Lo digo Es, con eh, tintín y con entre es el, comillas. es el Badoglio que tienen ellos. Exactamente, O sea, exactamente. esto es así. Pero bueno, a ver, Scott es un personaje que es muy importante en la historia de los Estados Unidos Sí, señor. en muchísimas ocasiones, más de lo que aquí, por ejemplo, lo conocemos. Y vamos a ver que tiene un poquito de guasa esto, porque ya hablaremos de la conclusión que tendrá este vehículo y que en cierto modo está relacionada con Scott. Luego, si eso hablamos. Pero bueno, Scott es que es fundamental porque Scott en la Guerra Civil Americana, es el equivalente a Schlieffen, Sí, aquí en señor. la Primera Guerra Mundial. O sea, el plan Schlieffen, que es el que desarrollan los ejércitos alemanes para ganar la Primera Guerra Mundial, eh, lo desarrolla en teoría, ya nos contó Gustavo que no, pero lo desarrolla en teoría un general que se llama Schlieffen, que luego cuando empieza muere en 1913, creo, cuando empieza la Guerra Mundial, él no está, ¿no? Pero es su plan el que se sigue. Scott es el que diseña el plan Anaconda, que Ujú. es el que va a hacer que gane la guerra los ejércitos del norte. Pero los ejércitos del norte al principio, sobre todo McClellan esté al mando, van a decir, no, yo tengo un sistema mejor. Sé que, Sí, sí, y va sí. a ser cuando Bueno, a ver, pierdan todas pero las también es. batallas. Sí, sí, pero yo creo que es más conocido por no solo por la guerra anglo-estadounidense en 1812, sino también por la intervención estadounidense en México. Hombre, yo lo Ahí es recuerdo donde mucho. realmente él es donde desarrolla todo Sí. su capacidad. También muchísimo las guerras indias. Las primeras Sí. guerras indias, Semínolas y que las Black Hawk. Y es no que eso me refiero a la película. salía en la película aquella de Tambores Lejanos, Sí. pues la operación aquella contra los semínolas, que fue una cosa muy chunga, ¿no? Pero bueno, esto Para es una, Victoria igual, ¿no? Mejor. esto es una cosa que Scott es un personaje que a mí me resulta un poco ambivalente, porque sí que es verdad que tiene cosas muy buenas. Como militar es muy bueno, creo yo, pero luego según qué cosas, bueno, mm, me da un poco de cosa. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. El caso es que, bueno, tenían que poner un nombre a este cacharro y le pusieron el nombre de general. Sí. Lo veo un poco mal porque, jolín, casi todos los carros de combate tenían nombre de algún general así, tal y esto y lo otro. Claro, fíjate, este se lo ponen a Scott. No sé. Sí, Es sí. como diciendo, sí, eres un general, pero menos. O sea, porque te vamos a poner el Bueno, es tanque chungo. curioso porque la mitad de este vehículo es un Stuart. Sí, vamos si quieres con la historia. Casi siempre cuando pensamos en artillería autopropulsada norteamericana, pues nos vienen a la cabeza muchísimos vehículos súper buenos, ¿no? Porque claro, tú estás pensando cómo modifican esos chasis que tenían, ¿no? De los Lee para convertirlos en el Priest, que es un pedazo de vehículo con un obús de 105 milímetros que está muy bien. Y Ujú. que eso pues estuvo en servicio, yo que sé, hasta ayer por la mañana, como que dice. Como te descuides, todavía habrá alguno por ahí en algún país raro. Todavía tendrán alguna cosa de esas. No sé si mm, hasta finales de los 60 a los 70 estuvieron por ahí en servicio. Y son, bueno, pues una cosa que es difícil de superar. Es el cacharro que los británicos estaban encantados de tener, poniéndole el cañón suyo de 25 libras en su lugar, el Bishop, tal, todo lo que quieras. El M7 Priest merece un programa aparte y este además no tiene nombre de general. O sea, fíjate. Sí. El Así que Priest. Priest el cura, Bueno, porque como tiene sí, púlpito, bueno, que los británicos le modificaron con su cañón y le pusieron otro nombre, ¿eh? pusieron Bishop. No, el Bishop era el que tenía la caja cuadrada arriba. Y Sí, llevaba, el Bishop, sí, es verdad. Al y Bishop lo hicieron llevaba sobre el Valentine, ¿no? Sobre un chasis de sobre un Valentine, chasis de perdona. Valentine, sí, sí. Sí, El británico era obispo. Priest es cura, ¿no? Priest es cura y es este, el M7.
Priest. Ujú. El Bishop es el obispo y es el que tiene el cañón de 25 libras y está montado sobre un chasis de Valentine. Y luego estaba el Deacon, que es el diácono. Ese es el que digo yo. El Deacon, el diácono, que es el primero que tuvieron, que era más bien un cazacarros, porque tenía un cañón de 6 libras montado sobre un camión. Que bueno, es que la broma estaba que empezaron con el diácono, siguieron con el cura y acabaron con el obispo. Y bueno, pues eso, sí, estamos con la coña de cosas de curas. Pues a este M7, que todo el mundo lo conocerá en cuanto lo veas, dices, ah, pues sí que es verdad. Eh, este es un vehículo muy, muy notable. Tuvo un éxito tremendo durante toda la Segunda Guerra Mundial y muchos conflictos que vinieron después, pero vino después. En realidad, lo primero que van a fabricar es este Scott. Y bueno, la historia es bastante interesante y bastante curiosa. Si quieres, podemos empezar por ahí, ¿no? Por cómo hacen la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, esta gente, los americanos habían hecho esas maravillosas maniobras de Luisiana. ¿Recuerdas que tenemos un programa que hicieron súper bien en este mismo canal? Esaú y tal estuvo contando cómo fue la historia del tal, de estas maniobras enormes en las que movilizaron pues como 500.000 de soldados ahí para hacer el salvaje por toda Luisiana, tirándose sacos de harina, simulando granadas y cosas de estas raras y tal. Y bueno, cuando la gente acabó convencida de que tenía un ejército de birria, pues dijeron, hay que hacer toda una serie de reformas y tenemos que cambiar un mogollón de cosas. Y dijeron, a ver, estamos en el año 41. Los europeos llevan casi 2 años de guerra ya. ¿Qué podemos aprender de lo que ha sucedido en los campos de batalla de medio mundo? Y dice, pues necesitamos artillería autopropulsada. Dice, bueno, vale. ¿No te gusta eso de que esté enganchada a un camión y vayamos arrastrándola? Dice, que sea autopropulsada, que se pueda mover y tal. Pero para eso necesitamos vehículos que puedan llevar un cañón. Claro, dices, vehículos que puedan llevar un cañón y preferentemente, claro, dicen orugas. ¿Por qué orugas? La razón es muy sencilla, ¿no, Félix? Mm. Quiero que vayan al paso de los tanques, quiero que se puedan meter por terrenos difíciles, Claro. pues necesito algo que parezca un tanque, pero tenga un cañón de apoyo, no un cañón Sí, de combatir directamente. obús, ¿no? Un obús, ¿no? Claro, ellos piensan en un obús porque el obús es más cortico, tiene menos retroceso, también, pesa menos. Está bien. Y para hacer fuego en directo, es decir, para pegarle un pepinazo, ellos están obsesionados con lo que hay al otro lado de la colina, ¿no? Tú Pues tienes yo una creo que colina, eso es, el obús por eso es pues, a tiro parabólico. exacto, eso hace un tiro curvo. Un cañón normal suele hacer un tiro más tenso, ¿no? Esto lo sabe todo el mundo, pero bueno, por si acaso el obús normalmente tiene pues una caña más corta, que tiene que ser pues menos de 30 veces el calibre para ser un obús. Y entonces el obús pues tiene la ventaja de que te puede caber en un vehículo más pequeño, precisamente por eso, porque también hace menos, lo que es la cuna del cañón es más pequeña y puede caber mejor y el retroceso te deja más espacio dentro de la torre o lo que sea. Pues luego ya veremos que algunos experimentos a lo largo de la guerra se van a hacer sin un long tom, por ejemplo, no le vas a poner una torre. O sea, eso es evidente. El Entonces, Lockdown es el M12, ¿no? sí, esa cosa con 155 milímetros Oh, que eso es un pepinaco, ¿eh? a eso lo metes ahora en la guerra en Ucrania y todavía te revienta lo que sea. Entonces, este trastaco, que aquí lo tenemos, pues, en el obús le tenemos bastante cariño aquí en el ejército español de toda la vida. Pero bueno, Ujú. digamos que los americanos piensan y tienen en esa época un obús que es el M1A1 de dotación en las unidades de infantería, es el más normal. Lo tienen también los marines. Y dicen, pues podíamos meter uno de estos en un vehículo. Dicen, vale, podemos meter esto en un vehículo, pero realmente después de la maniobra de Luisiana no estamos tan contentos con el M1A1, no te creas. Empiezan a hacer el M2, que es una versión más compacta. Dice, justo lo que me hace falta, porque yo si quiero meterlo en un sitio pequeño necesito un cañón compacto. O Ujú. sea,
9 de cada 10 tanquistas quieren que su cañón les deje espacio para poder vivir dentro. Así que, claro, dicen, vamos a hacerlo. Probemos. Mm, la idea está más o menos empezándose a desarrollar y dicen, ¿qué vehículo podríamos utilizar? En ese momento está en plena transición las unidades acorazadas en, en lo que es un M3, el Lee Grant, ¿no? Sí. Y el M4 Sherman como carros medios. Pero el núcleo de las unidades acorazadas hasta entonces dentro del ejército norteamericano había sido el Stuart, el M3. Exactamente. El M3 y luego que luego pasas en el M5, bueno, porque es las modificaciones. Creo que ya lo habéis hecho ya al Stuart, ¿no? Se le hizo. Yo no estaba Se le presente. hizo, pero habrá que hacerle, porque esto hay que. Nunca se habla lo suficiente del Honey. Hombre, yo creo que fue en la época en la que casi se hacía en 10 minutos. Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, el M3 o M5 Stuart era un carro de combate ligero, pero se había pensado en principio que no haría falta nada más pesado que esto. La guerra en Europa te había demostrado que no, que estos vehículos no estaban en condiciones de combatir en un campo de batalla como lo que se estaba fraguando. Es decir, vale, el M3 Stuart tiene el mismo cañón prácticamente que el que puede tener un Panzer III de la época. O sea, Un no es 37 que, milímetros, sí. sí, un 37 milímetros que además estaba basado en el mismo modelo de cañón. Pero O sea, yo creo que, a ver, el Stuart, sin hablar, sin comentar ni meter mucho más a fondo. A ver, cuando aparece el Stuart, yo creo que los norteamericanos no son conscientes de lo que puede tener, por ejemplo, la Unión Soviética, porque no estaban en guerra. No es que ellos bueno, estuvieran en guerra, sino que todavía no aparece en la guerra en los años, hasta el año 41, ¿no? Que le invade a Alemania. Entonces, claro, ellos no saben o si lo saben, yo creo que se lo callan, pero yo creo que no lo saben. Que que existen los KV-1, los KV-2 con unos cañones muy potentes y unos blindajes enormes. No saben que existen los T-34. Y aparte de eso, sí conocían el T-26 con un cañón de 45, al igual que cualquier tipo de cañón de 45 y tal que puedan tener los franceses. la Ahora mayor bien, parte, pero eso, franceses e ingleses ya estaban haciendo carros mejores que todo eso. claro, entonces, ¿ellos qué pensaban? Ellos decían, bueno, nosotros no vamos a entrar en guerra, si entramos en guerra, probablemente sea contra el Imperio de Japón, ya que pues controlamos Filipinas, tenemos Guam, tenemos muchos intereses en el Pacífico. Entonces, claro, los japoneses no tienen nada de eso. No tienen arma acorazada como tal, como Eso creen podríamos. ellos, claro. Ya vendrá la sorpresa, pero bueno, en Claro, bueno, principio. eso es lo que creen, claro, por eso sacan y entonces ellos piensan que con un cañón, con un carro, con un cañón de 37, se pueden apañar. Pero luego es que se dan de bruces con la realidad. Ojo, que a los alemanes les pasó lo mismo con la Unión Soviética. Ahí Sí. tienes el ejemplo que acabas de poner de el Panzer III con el cañón 37 que va a la guerra. Y Van a bueno, la guerra con eso, o el, contra la o el Unión Panzer II Soviética. con cañón de 20. Ah, Por decir, o el Panzer I con dos ametralladoras, pero por decir algo. sí, 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 sí. Sí, en esa época yo creo que estaban todos un poco flipados. Y por ejemplo, pues a ver, el T-26 pues no había tenido un desempeño muy notable, pero la mayor parte de los fallos son achacables a que, pues eso, que había fallos mecánicos y que había también problemas, pues por ejemplo, con cosas que los estadounidenses podían resolver fácilmente con su tecnología y su industria, como por ejemplo la cuestión de la radio Sí. o el tema, por ejemplo, de la motorización. Y luego, aparte de que ellos tenían un cañón anticarro bastante para infantería, mucho mejor que el alemán. Sí, bueno, eso también. El O sea, 45 soviético era muy buen cañón. totalmente. Bueno, básicamente tenemos aquí toda esta historia. Es para explicar que cuando Estados Unidos se pone en marcha y dice el presidente Eisenhower, recordemos que tenemos un podcast sobre América va a la guerra. Sí. El presidente Eisenhower no, Perdón, Roosevelt. Eisenhower, Roosevelt, ya estoy yo. Eisenhower es la guerra de Corea.
En ese momento Eisenhower, Después, después de la guerra y todo. ¿No? Eisenhower en ese momento no dice nada. Dice, bueno, a ver si me dan un puesto en un despachito. Bueno, Eso es. nuestro presidente Roosevelt, que está preparando su país para la guerra, dice, ¿qué carro de combate tenemos preparado para producir en masa e inundar al enemigo con nuestra masa con nuestras enormes cantidades de vehículos? Y dicen, el Stuart. Y él dice, pues no, otra cosa. Dice, ¿cómo que hace otra cosa? Sí, la mayor parte de los consejeros militares tienen clarísimo que hay que inventar otro carro más pesado. Leslie McNair dice, nine, 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 necesitamos destructores de carros. El resto de la gente dice, tú estás tonto. Dice, no, hazme caso a mí. Al final, mientras está en el debate, está claro que el Sherman no va a llegar a tiempo, fabrican el Lee Grant, el M3, por entre medio para ver si les da tiempo de tener un carro medio decente. Fabrican unas cuantas miles de unidades. y, Sí, les, sí, sí. De hecho, hasta se lo regalan, entre comillas, a los soviéticos. y los canadienses y los británicos y todo el mundo acaba teniendo un Grant en su vida, un M3, pero Yo ellos creo que saben, fueron los australianos también, ¿no? Tuvieron. yo no sé, si no lo tuvieron sería porque dirían directamente que no se lo dieran, No, pero pero yo creo que vamos, los tuvieron en todo este Bougainville y los todas tuvieron los las chinos, jolín, ebrias. si eso, Yo creo que se lo tuvieron también hasta los australianos, me refiero. yo creo que menos los esquimales de Groenlandia lo tiene que haber tenido todo el mundo, o sea, te habrán dado hasta los pingüinos. M3. Y a ver, y es un carro que ya dices, vale, pues esto lo estamos fabricando. ¿Qué hacemos ahora que hemos cambiado de doctrina? Ahora que ya está claro que nuestras unidades acorazadas no van a estar hechas a base de Stuarts, este vehículo queda relegado a carro de combate ligero. Vale. Carro de combate ligero es para la caballería. Vale. Ujú. Este carro de combate ligero para caballería, y la gente ya se está empezando a poner nerviosa, sobre todo los de caballería, cuando ven lo que les va a venir encima. Dice, también vamos a utilizarlo para las unidades de exploración de las divisiones acorazadas mayores. Y también lo vamos a utilizar para las unidades de carros ligeros que sirven de apoyo a las Ujú. divisiones de infantería. Y vale, dice, ¿y de verdad necesitamos tantos de estos? Es que es Mm. fácil de fabricar, es que es rápido, podemos tener un montón. Sí, pero los primeros enfrentamientos que ya tienen los británicos con Stuarts en el norte de África contra otros vehículos alemanes, a ver, no son, yo creo, sinceramente, y que me perdonen, no son fallos del carro. Es decir, el carro ligero que tienen los alemanes para oponer a esto es el Panzer II. Sí, No me porque voy no a van a creer. pelearse contra esto Sí, con el Panzer 3, a evidentemente. ver, tú que eres árbitro. ¿A Levin contra Benjamín vas a poner? Hombre, O no sé, sea, a ver, no se debe. Pues no ya se está. debe. Comparemos el carro de combate. Dice, no, es que el Panzer III era superior al Stuart. Digo, no, no te fastidia. Y el, Yo y el creo, igual Churchill era, el equivalente igual al Stuart en alemán puede ser un Panzer 35, pero claro, un Panzer 35. Tú dices, a ver, yo veo un Panzer 35, yo veo un Panzer II o un Panzer 38 y no son muy superiores al Stuart. bueno, Es decir, es verdad, sí, el 38 tampoco. están más o menos al nivel. O sea, a lo mejor alguno tiene alguna cosilla así que tal, o que cual, pero básicamente estamos jugando en la misma liga y son vehículos comparables. Cuando se tiene que pelear contra los Hago y todas estas cosas japonesas, el Stuart funciona impecablemente. Son carros ligeros, pues los carros ligeros hacen cosas de carros ligeros. Es que, claro, los británicos intentaron hacer un avance con el sexto de húsares en las ratas del desierto, cruzando por en medio de las dunas. Es que un carro ligero no es para romper un frente, señor. Pues perdieron un montón. Y, claro, pero porque los usaron mal. Es un vehículo que acaba de llegarte. Has tenido poco tiempo para asegurarte cómo va. Coges unidades que no han combatido en el desierto muchas veces, les metes dentro de esto y le dices, ¡hala! A parar a Rommel. Dice, pues hombre, pues yo qué sé. Coge un italiano con un elefantino a medio kilómetro y pone un Stuart mirando a ronda. ¿No? Pero pone a un Stuart, pone un Panzer II, pone un Panzer 35, pone un Panzer 38, pone un T-26, a lo que sea. Un carro ligero es para pelear con carros ligeros si quieres pelear con carros. Y ya está. Entonces, el Stuart no era tan malo, pero lo que pasa es que yo creo que no lo usan bien.
Pero los americanos, claro, se asustan bastante. Dicen, vale, no necesitamos tantos carros ligeros. Pongamos más énfasis en carros medios. Ujú, ¿Y ujú. Sí, claro. qué hacemos con este proyecto que teníamos de el cañón autopropulsado y estas cosas? Dice, pues podemos usar los chasis de todos estos M3 que estábamos fabricando, que no nos hacen falta tantos, que ahora ha salido la variante M5, que es mejor, Ujú, y los vamos a utilizar para llevar este obús de 75 milímetros. ¿Qué podría fallar? Absolutamente nada. ujú. La Pues idea es sí. que claro, o sea, un cañón autopropulsado no está para combatir en primera línea, a pesar de que luego los alemanes lo van a poner a combatir ahí, te van a poner un Stug ahí en la primera fila, ¿no? De todo, encabezando los avances. Pues la idea es que eso esté un poco en retaguardia. Y el principal defecto que tiene este vehículo, que es que no puede llevar demasiada munición porque es pequeño y que no tiene demasiado blindaje porque no le puedes poner a esto blindaje, pues lo evitas. Es un vehículo que es fiable mecánicamente, que se puede fabricar en serie con mucha facilidad, que las tripulaciones lo conocen y lo adoran, Y fácil de manejar. fácil de manejar, sin ningún vicio. Buah, pues entonces vamos a ello. Así que cogen y empiezan a hacer un experimento. Lo primero es coger lo que le llaman el T-18. El T-18 es un engendro, o Del sea, diablo. es una cosa maligna. En septiembre Sí, de 1941 se coge el chasis de un pobre M3, se lo descuartiza, se coloca un obús de 75 milímetros, el mismo, con la misma montura que el M3 Grant, que el que tenía al lado en la barbeta, ¿te acuerdas? Este que te sí, sale sí, por sí, el... claro. Eh, y se le pone ahí montado como si fuera un Bishop o un algo de eso, más o menos, pero en miniatura. Ujú, Em, esto, vale. El Stuart pesa 10 toneladas. ujú, Si le pongo este cañonaco ahí, lo inclino para adelante. Así que tiene tendencia a hocicar, hundirse por delante y a volcar para proa. Aparte, este cañón pues está puesto de tal manera que sobresale muy poquito y la mayor parte de la cuna la tiene metida dentro del vehículo. sí. Con lo cual queda muy poco espacio para la tripulación, para munición, para respirar. Y aparte, pues eso, está hecho con chapa por los lados y abierto por arriba. Bastante incómodo. Em, bueno, el caso es que para 1942 deciden que esto no es el camino y realizan un nuevo proyecto, que es el T-41. Este T-41 tiene su gracia. Bueno, digamos que ahora ya tenemos el M5 Stuart, ¿no? Ujú. Lo que los ingleses llamaban el Stuart 6. Mm, Entonces dice, podemos hacer algo bastante mejor con esto. Dice, bueno, pero ¿cómo queda la cosa? Dice, pues espérate, te digo, yo veo, empiezan a darle vueltas, que podríamos hacer una pequeña modificación. Lo primero, el, este cacharro podemos ponerle primero el Obús M2, el que era más compacto. sí. No lo vamos a poner directamente metido dentro de de una cosa así como de una superestructura. Vamos a hacer una Ujú, torre de verdad. Lo que pasa es que, claro, dices, esto dispara el cañonazo este y ¿qué haces luego? Si es, ujú, no te queda, no te va a quedar sitio ni para el extractor de humos, ni para. Dice, no, pues hay que quitar el techo. ujú, Y se queda abierto. Más fácil para que puedan hacer puntería los artilleros que tienen que disparar. Y aparte, pues eso, como se supone que no tiene que estar en primera línea, pues chico, no, tampoco pasa nada. Van haciendo toda una serie de cosas. El M2 es un cacharro que es bastante más manejable, que se puede poner bien ahí en el vehículo y tal. Así que bueno, mm, empiezan a probar. Eh,
el primer tema empieza a salirte. El M5 tiene una motorización diferente. No es como el M3. El M5 tiene un sistema de propulsión que yo creo que es una idea muy buena. Son dos motores engranados, Cadillac, de 6 cilindros de la serie 42, de Ujú. gasolina, que, bueno, desarrollaban 220 caballos. O sea, esto es muy potente, muy potente. Bueno, ellos dicen, a ver, esto es una primera diferencia. Mm, Vamos a hacer un cambio también con lo que habíamos propuesto. Eh, el compartimento que tenía que servir para que estuviera la tripulación dentro resulta que se le cambia poniéndole una especie de inclinación frontal. Y al principio quieren volver a poner una superestructura como tenía el otro, como si fuera un bishop, pero en pequeñito. Sí. Bueno, pues sigue teniendo el problema de que hocica para adelante, sigue provocando problemas en la suspensión delantera, sobre todo, y en las ruedas que tenían que aguantar la oruga por delante. Así que dicen, no, vamos a ver. Podemos hacer un cambio también. Podemos mover el cañón hacia un lado, como está en el I, como está en el M3, en lugar de que esté en el centro. Ujú. Así cae sobre una suspensión, podemos reforzar un lado sobre el otro, hacen un experimento, no les sale demasiado mal. Bueno, van dándole vueltas, dicen, no, al final vamos a ver, esto no nos convence. Intentan hacer otros proyectos raros, intentan meterles un cañón de 105 milímetros, bueno, es otro bus, el M101A1, que es en la versión M2A1, para que pudiera caber dentro, no le sale tampoco. El chasis está súper sobrecargado, esto no hay quien lo aguante. Dicen, bueno, desarrollan el T-47 y entonces ahí hacen una torre. Ahí sí que le meten una torre. Ya dicen, se acabaron las tonterías, vamos a poner una torre y vamos a poner un sistema mm, ya como si fuera un tanque, pero el giro de la torre lo hacen manual, como este se Pues, supone. manual tiene que ser una manera. Claro, porque, O, a ver, cuando tú tienes que combatir en un carro de combate, que vas a hacer tiro tenso a poca distancia, lo que prima es la velocidad, y vas a hacer muchos disparos seguidos sobre varios objetivos que se están moviendo, con lo cual la torre tiene que estar moviéndose incesantemente, ahí, es ahí, mejor. ahí entiendo que puede ser motor de eléctrico, pero cuando es un Claro, tiro parabólico, no. Eso es lo que quieres claro. decir, ¿no? Vale. Exacto, aquí se supone que esto no está en la línea de frente, no tiene que apuntar a ningún objetivo que esté a la vista, sino más allá, y que lo único que tienes que hacer, pues es eso, es un giro que vaya muy fino, porque estás apuntando un telémetro de artillería sobre una posición, sobre unas coordenadas determinadas, así que mejor que puedas hacer ajuste fino con una Sí. manivelita poquito a poco. Eso piensan Ujú. ellos. Bueno, así que nada, finalmente hacen el tema y bueno, pues le llaman T-17E1. Es el primer sistema y empiezan a hacer una serie de pruebas en marzo de 1942. Y aquí es donde empieza un poco la historia, por decirlo así. Porque, bueno, el vehículo este mm, le van a cambiar rápidamente por el M3, que es una versión aún más compacta y aún más corta de este obús de 75 milímetros. Te refieres al Empieza, cañón M3. sí, Eso es. No, es que para que la gente luego no se piense, no, el M3 se refiere al. No, el cañón. al cañón, Ujú. perdón, porque sí, hay que ir aclarando todo el rato. Que no estamos hablando ni de la ametralladora, ni de estamos hablando, No, ni del. el M3 es Stuart, luego se convierte en Ujú, el M5, pero bueno, es un poco más, el M5 es un poco más ancho, un pelín más ancho y un poco más largo, pero bueno, en este caso, pues para poder meter en lo del obús y demás. correcto. Entonces, bueno, pues este vehículo, bueno, claro, cuando te sale, dicen esto justo lo que necesitábamos. Y de inmediato, pues el primer
lo que es el primer encargo se realiza en abril de 1942. Se suponía que Ujú. para septiembre ya estarían dotando las unidades y, bueno, al final se van a producir alrededor de 1.778 vehículos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, había algunas cosas que hubo que cambiar para poder acomodar todo este follón. Sí, bueno, pues Eh, al final el tema es que, claro, meten una torre más grande, porque claro, tienes que meter este bus. Entonces, al meter una torre más grande, todas las escotillas de la tripulación, del comportamiento del conductor y que están en la parte superior del casco, ¿vale? Es donde Ujú, está el conductor, y esas las tienen que quitar. claro. Me explico lo Aquí, que quiero decir, que si, pues, si no puedes abrir para arriba la escotilla, porque no se puede, no sé, esto, bueno, tiene lo que tiene. ¿vale? Entonces, esta torre es abierta. Al ser abierta, pues, bueno, pues eso. Luego, lo que es, ajustan un poquito los asientos. Sí, No sé cómo llamar decir eso, si son asientos o cómo se podría llamar sí, eso, los asientos. puestos. Los puestos, los ajustan un poco, pues en plan menos ergonómicos, vamos a decirlo así, Sí, ahí ¿verdad? tienes un poco de lío. A ver, fíjate, por ponerte un ejemplo, hay que quitarle la ametralladora del casco, Por por ejemplo, ejemplo, claro, porque para poder. claro, es que no tienes espacio. No tienes espacio y aparte, que no puedes poner a un tío ahí a disparar eso. No, o sea, mejor no. Tienes también el tema de que hay que hacer sitio para meter munición, Claro. porque si no, no te va a caber nada. Que tienes Ujú. que meter pepinos de 75 milímetros ahí dentro de ese cacharrito. Sí, Y y de hecho me parece súper curioso el hecho de cómo se colocaban, porque esto estaba, la tripulación son cuatro sí, personas, son el comandante artillero, el conductor y luego el ayudante de cargador conductor, ¿vale? Esos son los que. sí, Entonces, claro, cuando entraban en combate o tenían que hacer disparos y demás, el que es el comandante se colocaba la ametralladora antiaérea en lo que es la torre. sí, la Y ametralladora antiaérea está en la parte trasera, a la derecha, en la sí, torre, en el techo de la torre, que no es techo, porque hacen un anillo para que la sí, ametralladora puede girar, eso es. pero no hay Es que si no la propiamente, pueden poner en otro lado. claro, y está a la derecha, atrás. Y ahí es donde está, en el anillo, es donde se mete, en el anillo donde está la ametralladora montada, que es una 12,7, casi nada, pues se mete ahí el comandante, ¿no? Vale, bien, sigue. Pues desde ahí dirigía la tripulación. Claro, el artillero se sentaba en la torreta del lado derecho del obús, en la torre, en la parte, ¿no? Dentro de la Ahora torreta, tenemos la parte de atrás del obús, ¿no? A la derecha está el artillero. exactamente. El conductor o ayudante de cargador se levantaba de su asiento en el casco delantero derecho, ¿vale? Se Se sentaba delantero, nuevamente al lado del conductor, y el pero, conductor permanecía en su sitio. claro, o sea, el que va ahí liado es el cargador. Que el Sí, sí, cargador sí, que tiene se tenía que levantar y se tenía que levantar, claro, claro. hay munición dispuesta en el sitio donde estaba antes la ametralladora, hay munición dentro del casco y hay munición en la torre. Entonces tiene que ir yendo de un sitio para otro buscando la munición y cuando el vehículo está parado para disparar, porque normalmente no dispara en marcha, esto está hecho para disparar cuando está parado, Ujú. pues el señor se levanta, el copiloto se levanta de su asiento Y se e pone a buscar. se quita la gorra de conductor y se pone la gorra de ayudante del artillero y va pasando la munición por aquí. A ver dónde había dejado yo estas balas, perdona un segundito. Y va por ahí de un lado para otro. O sea, yo creo que ahí el que lo lleva mal es este hombre. Sí, yo Bueno, creo que es. Bueno, a ver, el comandante también se tiene que levantar y se tiene que poner ese anillo de torre, que a ver, no es que esté en primera línea, pero sí que puede ser blanco de los francotiradores. bueno, al tener la cúpula sin techo, pues es lo que pasa. La torre no tiene techo y eso es un problema. Pero bueno, no es el único problema que tiene. Por ejemplo, para la evacuación, la gente de la torre tiene que salir por ahí saltando de la torre, porque resulta que, claro, había un tema que era que delante de la torre, lo que es el casco,
Sí. El M5 tenía ahí unas portezuelas para abrir y poder sacar la cabeza del conductor, poder entrar y salir. Ahora la torre está más grande, no te deja Eh, espacio Te para poder. refieres bueno, las escotillas, ¿no? Que, bueno, las Sí, escotillas sí. fueron reemplazadas por una especie de como de puertas con bisagras. Claro, hubo que hacer unas portezuelas con bisagras, así, ¿no? Y se quita la típica escotilla que tiene para poder abrir una plancha directamente, que se abren como si fuera una cajita de Juanola, es decir, se abren rotando sobre un pivote y, bueno, pues eso. Tuvieron que ponerle, claro, ahora ya no puedo sacar la cabeza todo el rato porque tengo la torre casi encima de mí, mm, con el pedazo de bus permanentemente, así que me toca mirar por el periscopio todo el rato. Bueno, por ahí no se puede entrar y salir, así que al final al conductor le toca, en caso de peligro, pegarse el salto de subida hasta la torre y de allí saltar por el borde. Y eso, Ujú. porque los que están en la torre lo tienen más fácil, pero bueno, esto claro, el vehículo tiene más o menos el blindaje que tiene el M3. Tenemos que había un blindaje frontal que era relativamente ancho en su... eh, A ver, podía ser peor, quiero decir, no sé si me explico, pero realmente el blindaje frontal del M8 vienen a ser, varía entre 28 milímetros y 44 milímetros. O sea, no es nada así del otro mundo. O sea, una castaña. Una Bueno, es que, a castañita. ver, realmente este vehículo no es para estar en. A ver, sí. Supongo que los 44,5 milímetros de blindaje será en lo que es el bastelete y de la torre, y que es la que más reforzada está. Pero En lo que es el frontal del casco tiene 44 milímetros y en la trasera 25 milímetros. Luego ya, pues, en la parte más así, más de los costados, formaba una especie de planchitas ujú, medianamente verticales, pero poquito blindaje por ahí. Lo que es el Glacis tenía 45 grados y 28 milímetros de espesor. Y hombre, a los ver, está costados, hecho, está diseñado para disparar, para disparar en tiro parabólico, por tanto no tiene que estar en primera línea de. sí, Pero eso sí, si te cae una andanada de artillería cerca, pues entonces estamos hablando de otra cosa. sí, muchos morteros incluso podrían Eso hacerle es daño. también. En algunas partes del frontal vendrá a tener alrededor de 25 milímetros. Eso es muy poquito. Y los costados van a tener pues menos aún. El suelo andará por los 13 milímetros en la parte frontal y Ujú, luego en la parte trasera no llegará a los 10 milímetros. Con ujú. lo cual, pues una explosión de una mina, incluso antipersonal, podría hacerle bastante daño, aparte de romperle las orugas. Y claro, lo que es el blindaje siempre se pone un poquito más en el frontal que en la trasera, porque siempre te esperas Hombre, que el porque es más de peligro, cara, ¿no? claro, ese es el plan. Pero ya te digo, la diferencia es mínima, porque no puedes sobrecargar mucho el peso. En este vehículo estaba, como hemos dicho, basado en el M5, que son 10 toneladas, y este pesa 16. Así Ujú. que la sobrecarga que tienen todos los mecanismos, tanto de la amortiguación como de la dirección, como todas las cosas, y las mismas ruedas y orugas, pues es un poco excesiva. Y, bueno, pues el vehículo sufre por eso, obviamente. Entonces, estas cosas, pues, digamos que no es cosa así agradable tener que hacerlo, pero bueno. Comparando con otros cazacarros de la época, pues tiene un valor intermedio. El M3, el semi-oruga, andaba por las 10 toneladas con el cañón aquel de 75 milímetros grandote. Sí. Y el M10 Wolverine, que tiene un señor cañón,
pues andaba por las 33 toneladas. Sí, bueno, de hecho ya hablamos de los cazacarros norteamericanos, o sea que. Sí, Y sí, del Lexus McKnight. efectivamente. Entonces, bueno, eh, había bastantes temas con lo que era la suspensión y todo eso estaba pensado para un vehículo que no iba a llevar un obús. Y Cierto. lo que es el anillo de la torre está limitado al tamaño del chasis, no puede hacer más. Así que lo que cabe dentro de la torre, lo que cabe dentro de la torre, porque no la puedes hacer más grande. Muchos de los tripulantes acababan con heridas cuando se conducía por terreno dificultoso o cuando se tenía que dar un movimiento brusco. Ujú, Ya hemos dicho que había algunos problemas con el tema de la visibilidad y con el tema del espacio que tenía para municiones. Solo le cabían 44 proyectiles de 75 milímetros. ujú, Bueno, el mecanismo para mover de través el cañón era demasiado frágil. Así que lo que se hacía era fijar el cañón mirando hacia la trasera del vehículo cuando estaba en movimiento. Si de repente te metías en un fregado y tenías que hacer uso del cañón, pues la habías liado parda. El tema también del motor. Este motor que ya digo es un motor muy bueno, pero consume gasolina de 80 octanos. Ninguno de los otros cazacarros ni vehículos con artillería autopropulsada que había en la época, es decir, ni el Wolverine ni el M3, el M3 cazacarros, el M3 de 75 milímetros, usaban este tipo de combustible. Así que, por lo tanto, logísticamente era complicado a menos que estuviera en una unidad que ya usara Stuarts, que usaban el mismo combustible. ujú, Eh, ¿Esto era a cambio de algo? Pues bueno, el M10, el Wolverine, era prácticamente comparable en movilidad y tenía un mejor cañón y mejor blindaje también. Y el M3 Semioruga, pues corría más en carretera. Era peor en campo a través, pero corría más en carretera. Así que tampoco es que te diera una ventaja muy grande. Y claro, poquito tiempo después de que esto se haya puesto en marcha, han empezado a fabricar el Gun Motor Carriage T70, que se acabará convirtiendo en el M18. Lleva ujú. un cañón de 76 milímetros y solamente unos poquitos meses después de que se ponga en servicio el M8, este ya va a estar produciéndose. Con lo cual, pues es un vehículo muy superior, tiene más capacidad para hacer pupita y claro, pues quieras que no, bueno, ya tenemos un hándicap aquí. Ya no queda tan bien como el otro. Normal. Bueno, ya vemos que la cosa está un poquito así como... Pero bueno, hecho que es un M2 al principio, un M3 después, y dispara por la munición típica de un obús. No tiene proyectil perforante. Sí que tiene proyectil explosivo antitanque, HET. Ujú. Bueno, esto está Pero bueno, pero, bastante... pero tú dices JET, el alto explosivo, el proyectil de alto explosivo M48, ¿no? HEAT, sí, es el Sí, M48, ¿verdad? sí, sí. Es que luego también lleva el proyectil de fósforo blanco M89. Sí, Que ese supongo yo que será pues que anti. el M48 es el HE, es el alto explosivo. Ese es contra Eso es. infantería y objetivos Sí, blandos. Pero tiene también un hit que tiene carga conformada. Recordemos que tenemos un podcast sobre qué narices quiere decir HE, HEAT, sí, sí, flis y con alas y sí, APTCS. sí. ¿Te Aletas y acuerdas? hostias, sí. La ley está, oh, jolín, ¿cómo acabé yo de perforante subcalibrado con no sé qué de tal, que guindillas y un frappé de mousse de limón? Jolín, en serio, qué horror, ¿eh? ¿Cómo puede haber Sí. tanto? ¿Por qué no se ponen de acuerdo, tío? Y hacen, yo qué sé, sota caballo rey, cuatro cosas y ya está. ¿Cuál es el problema? Bueno, no sé. A mí, que todo eso, pero bueno. Sí, El pues eso, M40, sí, el M48 es el de alto explosivo.
Y luego Eh, tenemos el de fósforo blanco, que es, a mí me da mucho miedo el fósforo blanco, ¿eh? sí, bueno, supongo que serán Señalizador, antipersonal, ¿no? incendiario. Sí. Sí. Es muy mala cosa. A ver, el fósforo blanco, como todo el mundo sabe, normalmente lo disparabas para que se encendiera lo que fuera y de esa manera fuera un blanco para la artillería propia. Ujú. Pero, uff, madre mía, Sí, sí, sí. si eso te pilla por delante, o sea, el fósforo blanco te mete a cero, la misma metralla que sale de la explosión del fósforo blanco se te clava en el cuerpo y está el rojo vivo y no se apaga con agua. Tienes que Exactamente. echar bicarbonato o cosas de estas para que se apague, porque Ujú, te sigue quemando dentro de tu cuerpo, sigue ardiendo. Las heridas son horribles. Entonces, bueno, no sé, es una cosa que de verdad. ujú. Pero bueno, el caso es que también dispara un proyectil de alto explosivo anticarro con carga conformada que también puede servir para hacerle daño a otros vehículos blindados. Y lo que pasa es que, claro, como tiene trayectoria parabólica, no está pensado para hacer fuego directo sobre vehículos enemigos. Pero bueno, si hiciera falta, ¿no? Pues algo podría hacer. Bueno, la carga normal vienen a ser aproximadamente unos 46 proyectiles. Sí. Y normalmente se los reparte. 6 están al lado del cargador que está sentado, recordemos, junto al conductor. Entonces 6 están ahí justo para que, según se levanta el hombre para ir cargando el cañón, pues los pueda coger. Sí. Luego hay 20 en la parte trasera a la izquierda de lo que sería la torre. Hay 11 a la derecha y más o menos en total 9 que se quedarían en una especie de cajón que está en el casco a la izquierda, que eso ya será para lo último de lo último de lo último que te queda. Y en total, pues eso, hacen como 46 proyectiles. Ujú. Por si acaso, lleva un gancho para poder llevar un carrito con más munición, lo cual tiene su detalle. Normalmente llevaba una ametralladora de calibre 50. Recordemos que el M3 y el M5 llevaban una colección de ametralladoras que decías, pero bueno, ¿y estos qué quieren hacer con su vida? Porque llegaban a tener 5 ametralladoras puestas por todas partes. Y dices, ¿para qué quieres tantas en un carro de combate tan pequeño? Bueno, pues la calibre 50 es la Browning M2 de toda la vida, la que todavía se sigue utilizando en todo el mundo, rechazo e imitaciones, y con 400 proyectiles, y eso ya hemos dicho que estaba colocada en un anillo puesto a la derecha de la torre, según Sí. se va. En la parte Mm, trasera, sí. sí, y bueno, eso, pues nada, un aditamento más que podía hacer que el vehículo pues tuviera un poco más de pegada. Esto se notó sobre todo en cierto tipo de combates en el que, pues madre mía, menuda liada. Y luego para defensa personal, el conductor recibió una ametralladora Thompson y los Mm. otros tres miembros de la tripulación recibieron las carabinas M1. Sí. También había unas cuantas cajitas de granadas, Mm, pero esto ya era normalmente que la gente se la metía por si acá. ujú. Por lo que te estaba comentando antes, la munición de alto explosivo anticarro era la M66. Este proyectil pesaba sin la carga propelente 6 kilos. Y entonces, en teoría, como es alto explosivo conformado, daba igual la velocidad con la que llegara y el alcance al que le diera. Si te daba, explotaba y la explosión provocaba el efecto este de onda expansiva, destrozaba el blindaje y mataba a la gente dentro, por lo general. En teoría podía perforar alrededor de 90 milímetros de blindaje, Ujú. si le daba con un ángulo de 90 grados. Eh, Fíjate. bueno, normalmente, si le querías meter algo con este proyectil, el alcance máximo eran 6.400 metros. Ujú. Imagínate que ves ahí, tú estás escondidico en un sitio, ves el carro de combate enemigo o una fila de tanques que están avanzando por una carretera o algo así en la distancia, y desde 6 kilómetros empiezas a meter de esto, y ya me dirás tú
un proyectil que te cae en trayectoria curva desde la vertical, a ver quién tiene 91 milímetros de blindaje para parar esto. Ahí ¿sabes? En el techo de la torre o del casco. A ver quién lo tiene en esa época, ¿sabes? Ujú. Bueno, eso te da unos 6.400 metros. Tengamos en cuenta que ese es el alcance máximo. La precisión es poca a esa distancia porque es un obús y los obuses no destacan nunca por ser especialmente precisos. Los proyectiles de alto explosivo tenía dos. El que has comentado ya, el M48, que tenía un alcance de 8.790 metros, una carga de trilitotolueno de 670 gramos y un peso sin la carga propelente de 6,62 kilos. Y el otro proyectil era el M41A1, que tenía 503 gramos de explosivos y un alcance de 8.820 metros. Pesaba 6,24 kilos, así por las buenas. O sea que, vamos, te puede colocar una carga de alto explosivo a casi 9 kilómetros de distancia. No está mal. Y quedarse tan ancho. Aparte, poder Ujú. disparar, evidentemente, pues ya hemos dicho, fósforo blanco, fumígenos y demás. Ujú. Bueno, no está mal. ¿Qué pasa? Este vehículo pues empieza a hacer mm, bastante cantidad inmediatamente. Ya hemos dicho que, a ver, en septiembre fabrican el prototipo, para octubre ya han hecho 24. En noviembre del 42 ya hay 101, se construyen 101. 247 que se van a construir en diciembre de 1942 y a partir de ahí los números empiezan a bajar porque enseguida va a estar el M18 funcionando y ya saben que esto va a ir a mejor. Bueno, Sí, y luego también es verdad que va bajando porque se inicia lo que es la producción del Sherman. sí, bueno, el Sherman con el cañón de 105, el Sherman de apoyo, el Close Support. 105 o 101, Antonio. Creo que eran 105, pero bueno, me puedo Ah, equivocar. 105, sí, verás, sí. No, a ver, 105, a ver. Lo había leído Soy ahora mismo perfectamente, soy perfectamente capaz de equivocarme, ¿eh? O sea, lo había leído, sí, sí, lo había leído yo. Grande, que se había parado a finales de, bueno, en los 1944 se para la producción para, eso es, 101, armado con unos bus de 101. A principios del 44 la producción se eliminó en favor del M4 o el M4A3, armado con un obús del 101. pues tenemos el M8A1, que va a ser la única variante que se va a construir de esto, porque ya me dices que ese nuevo Sherman con cañón de apoyo cercano, pues va a ser el que se ha preferido en general. Sí. Se van a hacer algunas cosillas, ¿vale? Eh, por ejemplo, ponerle pues paneles de blindaje extra en algunos casos. Se le van a poner también redes de camuflaje. Pero esos paneles que es para metralla. Sí, sobre todo porque le podía hacer bastante daño pues explosiones de granadas y Morteros, de ¿no? Dices proyectiles también. de artillería cercanos por la metralla y demás. Entonces se le Ujú, pone, se le pone un poquito de blindaje en paneles un poco espaciados y bueno, algo más, proteges. ujú, También algunos en el Teatro del Pacífico les van a colocar palas de bulldozer para poder abrirse paso. ujú. Y bueno, pues ya a partir de ahí, cuando mm, va a darse el siguiente paso, el M7 Priest, pues poquitos de estos se van a seguir fabricando. El M8 se va a exportar poco a otros países aliados durante la guerra. Luego después sí, pero en ¿Qué dices? principio, en principio no. En principio casi todos van a estar en el cuerpo de marines y en el ejército de los Estados Unidos. Eh, Cuando ya empieza a tener poco papel, porque tenemos los Sherman de apoyo cercano, estos de 101 o 105 milímetros, lo que toque, Ujú, eh, y vamos a tener también los otros vehículos, los Priest, para ya unidades de artillería, más temas, pues resulta que, claro, en un principio se suponía que los batallones de las divisiones acorazadas, los batallones de carros medios,
Pues la compañía de Estado Mayor, la compañía de armas pesadas, iba a tener pelotones de estos M8s. A partir de 1944 empiezan a entrar los M4 de apoyo cercano y entonces pues empiezan a quitarlos. Así que dicen, tenemos un buen puñado de estos. No funciona mal, pero tiene poca pegada. El vehículo tiene determinadas limitaciones que sabemos todos las que son. Pues la pieza es pequeña, la pieza de artillería que llevan es pequeña, es poco precisa. El alcance que tienen es relativamente corto. El blindaje es una Filfa. El carro es un Stuart. Eh, a ver, ¿en qué unidades molesta menos? Es decir, nos vendría mejor. Pues necesitamos unidades que no tengan artillería grande y por lo tanto, pues un poco de artillería de esta media les venga bien. Necesitamos unidades que no nos vayamos a provocar un desbarajuste logístico con el tema de a ver qué gasolina le llevamos y que todo esto. Y dicen, bueno, pues eso, unidades que tengan Stuarts. Y dándole vueltas, dicen, pues ya está. A la caballería. La caballería tiene Stuarts, la caballería no tiene mucha artillería de apoyo. Esto le puede venir de maravilla. Y entonces, en lo que son las unidades de las Assault Gun Troops, que son nosotros le llamaríamos secciones de cañones de apoyo, ¿no? Sí. Pues les empiezan a poner esto dentro de los escuadrones de reconocimiento de la caballería. Esto viene muy bien porque cuando empiezan batallas como las de Italia, por ejemplo, o cuando vienen batallas como las el bosque de Worgen y cosas de estas, donde hay elevaciones, donde hay desniveles, donde hay tal, el obús se puede elevar hasta los 40 grados, con lo cual le puede meter un pepinazo a gente que te esté pegando tiros desde una colina y dejarlo listo de papeles. He leído Sí, también, no sé si eso puede ser porque ya lo dejan de utilizar, porque has dicho tú que ya empiezan ya con otro tipo de vehículos, pues del M18 y tal, no sé qué, que a los franceses se le dan sí, para bueno, que ahora sí que le vamos con esos no, también. pero en el frente occidental, ¿eh? No, pero yo tengo que a los franceses se les dio, pero después de la guerra. O sea, durante la guerra no. Pues yo ya he leído que sí, que al ejército francés se le dio no en unas cantidades excesivas, pero sí Puede que ser, sí, ¿eh? sí. O sea, Puede ser. yo tengo leído que el M8 fue utilizado en la campaña de Italia, como hemos dicho, en el frente occidental y en el teatro Pacífico por los marines, ¿no? De hecho, hay una foto bueno, te la podría pasar para que se ponga en la comunidad, en la que la 77 División de Infantería pasan sobre los autopropulsados, bueno, al lado de los M8 que están aparcados en una carretera de Okinawa. Sí, Fíjate, eso es que durante toda la campaña del Pacífico este vehículo estaba muy bien porque de bueno, los que son, de barro hasta la cintura, ¿eh? claro, pero los japoneses no tienen cañones muy pesados ni nada de esto por ahí, es decir, el alcance que tiene la pieza de 75 milímetros es perfectamente compatible con una batalla contra japoneses. Sí, Se mueve muy fácilmente por terreno difícil, era muy cómodo de conducir y demás por ahí. sí, era muy No, fácil, sí. no está demasiado sobrecargado para terreno complicado o puentes estrechos. Sí. Y eso, y mecánicamente era muy fiable. Ya sabemos que el Stuart en la campaña del Pacífico es una historia bastante distinta a la que tiene, por ejemplo, pues no sé, en Europa. Sí. Pero bueno, esto Te paso la foto por Telegram y la ves, ahí está. vale. Bueno, básicamente el vehículo se queda en unos cómodos 4,5 metros, no llega, de longitud, una anchura de 2,25 metros y una altura de 2,20 metros y un peso de 15,7 toneladas. La velocidad máxima en carretera son 56 kilómetros por hora, lo cual está muy bien. Sí, Y sí. el alcance campo a través se suele considerar alrededor de los 160 kilómetros, si la cosa no está muy chunga, y en carretera unos 210 kilómetros. Hombre, a ver, es Bueno, que no es lo a ver, mismo. sinceramente, ¿tú crees que con la foto que te he mandado, que está todo lleno de barro, pueden alcanzar ese rango operacional? Les costaría poco Mm, más. Estaría sí, bien, ¿no? sí, Pueden hacerlo. Sí, pero yo creo que tendría más dificultad, ¿no? bastante. Sí, eso es. El caso es que, bueno, esta gente pues va a fabricar este vehículo, ya decimos, hasta el 44, hasta finales del 44. Espérate, a ver, tengo aquí la cifra correcta. A ver.
El último se fabrica en enero del 44, más o menos. Y ya dijimos que no llegan a los 1800 los que se fabrican, pero bueno, resulta que va a tener un papel muy destacado ahí donde lo dejen porque muchas veces va a ser lo único que hay. Es decir, es muy útil para estos campos de batalla en los que la guerra es de velocidad, en la que sorprendes al enemigo con tus tropas de reconocimiento y resulta que, vaya por Dios, pues no solamente llevas un jeep blindado o un semi-oruga, resulta que llevas un cañón de 75 milímetros, un obús, que mete unos pepinacos de alto explosivo guays. Entonces, todo esto te pone en situación. Es un vehículo que está bastante bien para determinados tipos de combates. Las tripulaciones dentro, lo que pasa es que están muy apretados, están muy liados. Y en realidad, pues eso, al final lo que nos queda es, bueno, para ser un cañón autopropulsado es demasiado ligero, pero eso permite que unidades ligeras puedan tener apoyo artillero cercano. Bueno, ya hemos visto la actuación en la campaña de las Ardenas. Muchas veces va a ser lo que hay, lo que va a darle el susto a los Volksgrenadier o a los paracaidistas que avanzan por delante de las unidades Panzer, es que va a haber 3 o 4 de estos que estaban metidos en la sección esta de cañones de apoyo de las unidades de reconocimiento y de repente pues se van a llevar la sorpresita de que desde el otro lado del bosque te están pegando pepinazos desde 6 Exactamente. kilómetros de distancia, subidos en una colina, están aquí estos chicos que van a tener bajas enormes, sobre todo cuando los pillen en carretera, cuando caigan en emboscadas, también cuando, por ejemplo, los alemanes puedan hacer grandes bombardeos de artillería, y también, sobre todo, si no pueden tener apoyo de anticarros cercano. Ellos pueden disparar, por ejemplo, desde detrás de una colina y estar disparando a cubierto con un observador avanzado, pero cuando entra el enemigo en contacto con ellos, es que no tienen blindaje suficiente para combatir, ni tampoco su cañón es una garantía de que le vaya a poder reventar al otro. Ujú. Así que ahí tenemos que, bueno, tiene eso, tiene sus handicaps, pero era un vehículo que era bastante útil, bastante interesante, sobre todo en determinadas situaciones. Los franceses, tú decías que lo habían tenido durante la guerra, no lo he visto, pero puede ser, no te digo que no. Sé que se lo van a quedar después de la guerra. Sí, 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 sí. Los norteamericanos se lo van a colocar a sus aliados después de la guerra, muchas veces. Ujú. Y, por ejemplo, pues eso, los franceses libres van a quedárselo, van a llevarlo a sus guerras coloniales. De hecho, pues van a estar en Indochina. Allí van a luchar con gran éxito. Sí, Va a ser cierto. un vehículo muy interesante ahí en la guerra de Indochina. Porque No, eso, porque no habéis comentado, habéis empezado a hablar de vosotros en la serie de Indochina, ¿no? De cómo surge ¿no? De la primera guerra de Indochina. lo que nos falta es, ahora estamos ya cuando van a empezar a aparecer estos amigos. Es decir, hemos hecho solamente hasta el incidente de Haiphong. A la altura de lo que estamos grabando ahora nosotros hoy, Sí. solo hemos llegado hasta el incidente de Haiphong y cómo empieza la guerra realmente, la toma de Hanoi por los franceses, y ahora es cuando va a empezar de verdad la sublevación general y la primera guerra de Indochina propiamente dicha. Pero O es sea que que ahora ya van a salir estos. los franceses usaron todo el material que tenían después de la Segunda Guerra Mundial por los norteamericanos, que es la parte del Chaffee, que es pues eso, mítico allí en, pues eso, en Indochina, ¿no? Y este obús, aparte del obús, el Stuart, el M5, me refiero, Ujú. y todos esos, cuando los franceses salen de allí, eso solo queda el Estado de Vietnam. Sí, sí. Ah, vamos, en ese caso Vietnam del Sur. Los de Vietnam del Sur lo van a tener hasta bastante tiempo después, ¿eh? Hasta que no llegue Claro, claro. material americano con la vietnamización a partir de los mediados de los 60 en adelante, no van a dar de baja este. Y va a estar ahí dando guerra bastante tiempo. Es que también está muy bien para este tipo de guerra. Así, algo que te puede hacer tiro indirecto sin estar viendo sí, cara a cara al enemigo y poder meterle proyectil de alto explosivo de fósforo ahí donde más le duele. Ujú. Pues, hombre, eso mm, es muy valioso.
También, por ejemplo, lo van a usar en Argelia, con lo mismo. En Argelia muchas veces el problema lo tienen en las tierras altas, donde hay pues emboscadas en cada barranco y cada cosa. Y este, pues a eso le puede responder con facilidad, por eso, precisamente por la capacidad que tiene de poder elevar el cañón tanto y de poder disparar desde mucha distancia. Así que los franceses lo van a tener en servicio hasta 1962. Recordemos más o menos cuando termina la guerra de Argelia. Y bueno, pues eso en Saumur tienen alguno, creo recordar, porque Bueno, está, hay un país que lo ha usado hasta los años 80, mediados, ¿eh? claro, es lo que tiene. Fíjate que también van a quedar por ahí algunos de los que hay, de los que eran del gobierno francés, y Túnez lo va a tener durante bastante tiempo también. Pues yo es que he leído también, luego te comento aparte de los usuarios, porque hay tres que son curiosos, ¿no? Luego se dice, o he leído yo por ahí, que 9 de estos M8 fueron utilizados por los partisanos de Yugoslavia, bajo Allá. el nombre de Cadillac, con K. A ver, ¿qué cosa no tuvieron los partisanos de Yugoslavia? O sea, es que de Que, por verdad, o sea, cierto, para que sepáis, los que manejes de los partisanos de Yugoslavia, Sergio Murata está haciendo en una Niebla de serie, Guerra, sí. y aparte de los spin-offs que van sacando, pues la Fuerza Aérea, de los partisanos, y todo ese tipo de carros de combate y demás, muy buena, muy chula, Niebla de Guerra. Yo me estoy muriendo de la risa. Yo me estoy muriendo de la risa con lo de la cosa esta ay, con lo de la Fuerza Aérea el otro día. Sí, lo La estuve Fuerza Aérea escuchando. Partisana, digo, pero por favor, pero esto es tremendo. O sea, creo que Sí, les sí, sí. faltó comprarles aviones a los finlandeses, tío, o algo. Es increíble. Pero Pues bueno, sí, eso pues que sí. es una guerra que es muy interesante, que tiene mucho que contar todo el rato. Pero sí que eso que no me extraña que estuvieran estos vehículos allí. O sea, y dices que 9, ¿no? Sí, he leído que 9, sí, más o Pues menos. así nos va. Luego, por ejemplo, fíjate, luego de esos que llevaron a la parte de Indochina, bueno, ya sabes que aquello fue. eh, Sí, es que luego traértelos es una paliza. ¿Tú te acuerdas de ahí la peli está. esa ¿te acuerdas de la peli esa del Señor de la Guerra? Sí, pero es Que que al cuando final, se ¿cómo vas van, si los llevas para allá, luego cuando sales corriendo de allí, no te los puedes traer? decía que cuando se acaba una guerra, estaba en Beirut, ¿te acuerdas? Decía, Ujú. cuando se acaba una guerra te sale más caro eh, volver a traerte las armas que hacer las nuevas. Así que las vendes y entonces se ve que está vendiéndole a los libaneses, les está vendiendo M16 de los americanos con una báscula, lo vende al peso. Pues bueno, pues hemos dicho que Vietnam del Sur, el ejército de la República de Vietnam, el ARVN, lo tuvo, pero también lo tuvieron los FANC. Me voy a explicar. Ejército Nacional Gemer, Sí. en Camboya, ¿vale? La guerra civil del 70 al 75. Vale. Luego lo tuvo el Reino de Laos, en el Real Ejército de Laos, Ujú, y luego tuvieron los de Roca, y no precisamente lo que muchos pueden pensar. Ejército de la República de China, ujú. es decir, Taiwán. Sí, lo que ahora llamamos Taiwán, pues ellos lo tuvieron durante la guerra civil y creo que luego después lo han tenido también allí en Taiwán, propiamente dicho, me parece. Sí, 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 sí. Pero lo que más Eso, llama la no estoy atención de seguro todo no estoy esto, seguro al final dónde acabaron. sí, bueno, lo que más llama la atención de todo esto es que el ejército mexicano lo tuvo en servicio del 47 al 85. Vale, y aquí es donde viene la gran paradoja. Sigue, por favor, sigue. Bueno, hay una cosita también, una pequeña Bueno, curiosidad. Bueno, aparte hemos bueno, hablado sobre el tema, a ver, yo la paradoja lo decía sobre lo de México. sí, sí, bueno, luego aparte Siendo, del ejército tunecino que has contado tú antes, porque bueno, con el tema de la guerra de Argelia y demás, Túnez y tal, pues están al lado. Bueno, al sí, final, ¿no? Los franceses tampoco se van a llevar de ahí los M8, los dejaron claro. allí. Nos hemos dado de baja, se los queda Túnez, fantástico. Ujú. Pero lo decía porque México tiene gracia que se haya quedado con el M8 Scott, siendo Scott el general americano que invadió México. No sé si ves Cierto. que hay aquí una especie de broma macabra de la historia que creo que
que valía la pena un saludo a todos los mexicanos, valía la pena que lo remozáramos. Yo creo que ahí Cierto, cierto. en servicio en México tendría que haberse cambiado el nombre y haberse llamado, yo qué sé, Sí, Villa sí, o o Juárez, algo de esto. Huertas o uno de estos. Huerta igual tiene problemas políticos, no sé. Hoy en día todavía habrá huertistas por ahí. En fin, no sé. Oye, que nos lo diga nuestro amigo en los comentarios, nuestro amigo Luis, Luis enviado especial Castellón, de Casus Belli ahí. Luis Castellón nos saque de la duda, pero bueno, un nombre, hay que buscar un nombre guay, porque Scott es el que invade por el sur, ¿no? Sí, bueno, dio pal pelo a los británicos en 1812 y luego en la guerra de invasión de México, 1846-1848, pues ahí estuvo Veracruz, estuvo un montón, estuvo un montón en la invasión de México, DC, En efecto. bueno, invasión, El ocupación, ¿no? asalto, bueno, sí, aquello fue una batalla muy dura, vamos contando cosas de estas, y algún día tenemos que hacer en Victoria, contar toda la invasión. Ya tenemos algún programa sobre el tema que ha Yo hecho. estoy esperando a ver si podemos hacer San Jacinto, pero bueno, que dura un suspiro. Pero bueno, Sí, yo creo que habría que hacer toda la guerra entera, toda la guerra entre México y Texas. Pero bueno, bueno, pues eso. antes de seguir, hay una curiosidad, que hay un vehículo de desembarco de orugas, el Sí, LVT-A-4, ¿vale? Y diréis, ¿qué estás hablando, Félix? Bueno, pues este sí. vehículo de Es un vehículo de desembarco desembarco, es un carro anfibio. anfibio, sin desembarco, pues es un desembarco, ¿no? O sea, usando Sí, por sí, la sí. playa y desembarca la gente, ¿o qué? Sí, sí, sí. Pues está armado con la torre de este vehículo. Y resulta que por eso, cuando han dejado de fabricar el vehículo, siguen fabricando la torre para poder dotar a esos trastos. Y estos trastos en la campaña del Pacífico son muy famosos porque son los que sirven de apoyo artillero a los desembarcos. Es decir, cuando están desembarcando en cualquier playa de estas terribles de ahí bueno, de la Bueno, Isla cualquier playa Salomón o de lo que sea. terrible ¿no? Cualquier playa terrible de contra los japoneses. Me diga igual, Saipan, Exacto. Taragua, Filipinas, o me da exactamente igual que sea Okinawa, Iwo Jima o La que sea. o las Aleutianas. Recordemos que los LVT, al ser blindados, da la sensación falsa de seguridad de que, oye, pues ya está, con esto desembarco y me lo llevo de calle. Sí, pero bueno, es Eh, aire. a ver, llevan el blindaje de un quesito, ¿vale? Llevan el mismo blindaje que puede llevar una televisión de plasma. No es un blindaje que tú vayas a decir, vale, ya estoy a salvo. Incluso balas de ametralladora pesada lo van a cruzar de parte a parte. Hay algunos de los que se añaden. Todo el mundo ha visto los que lanzan cohetes, ¿verdad? Esos tan chulos Sí. que tienen ahí como un mini level Berfer en la parte de atrás y disparan un chorrón de Joder. cohetes cuando se acercan a la playa, ¿vale? Que es una burrada y que eso yo no sé si le daba al arco iris porque voy a tener la puntería, vamos, Bueno, de pues este sí. que dio el balón y lo puso en órbita. ¿Cómo se llama el jugador este de fútbol? Che. Bueno, no me acuerdo. Sergio Ramos. Vale, Ramos, sí, eso. Pues debe de ser el tío, más o menos el tiro igual de preciso, pero el caso es que sea como sea, mm, esas unidades que desembarcan necesitan apoyo cercano y que te venga un cacharrito como este que te puede disparar sin salir del agua con un obús de 75 que dispara proyectiles explosivos, que dispara proyectiles así con fósforo blanco para indicar el objetivo a las unidades de la Marina que están haciendo el cañoneo de apoyo al desembarco, pues flípate. Bueno, pues Está muy bien. esta torre, tal, en algunos casos se le retira el cañón de 75 milímetros manteniendo la torre y toda la estructura y se le pone un lanzallamas canadiense, Ronson, el lanzallamas. Bueno, Ronson es una fábrica de mecheros, le llamaban Ronson por eso, por la comparación, al lanzallamas por la comparación con el mechero. Eso es. Luego sí que Recordemos, es verdad que Ronson o Cipo le llamaban a cualquier cosa que ardía con facilidad, ¿de acuerdo? También al sí, Sherman sí, también le sí. llamaban Ronson a veces. Es que Luego, la propaganda de Ronson era
enciende a la primera. Exactamente. Por eso decían que el Sherman era un Ronson, porque se encendiaba a la primera. Luego estos vehículos ya les haremos un programa porque es muy curioso. Luego hay estos vehículos de los LVT, ¿vale? Ya les haremos un programa. Están en la lista, hay que decirlo. Eso es un secreto que comparto con vosotros. Está en la lista, ¿eh? Ole, ole. Entonces, hay varias curiosidades más sobre este vehículo que ya comentaremos en su momento. Bueno, sobre el M8, que era nuestro objetivo principal hoy, va a Sí, hacerse un prototipo para ponerle un cañón antitanque ahí va. a él. Sí, sí, es un trasto que no llega a pasar de la fase de desarrollo. ¿Por qué? En ese momento recordemos que tenemos el semi-oruga M3 GMC de 75 milímetros que lleva un cañón de campaña de 75 milímetros. Es el angelito querido del Slim McNair. Ujú. Luego tenemos el M10, que es el que lleva el cañón de 3 pulgadas. Y dicen, a ver, ¿y si le ponemos un cañón anticarro? Vale, le ponemos un 75 milímetros M3, ¿vale? Pero el del Sherman. Sí. Y vamos a ver, si le ponemos el cañón en lugar del obús, ¿cómo queda la cosa? Bueno, pues tuvieron que desmontar un montón de cacharras, tuvieron que hacer, bueno, un agujero enorme para poder meter el cañón por el medio del mantelete, tuvieron que cambiar la ametralladora, ponerle en una plancha aparte bueno, o sea, una liada bastante gorda. Y bueno, el tema del mecanismo del retroceso no te quiero ni contar el follón que tuvieron con el mecanismo del retroceso. Es muy sencillo. Resulta que cuando tú disparas, la cuna de la torre estaba hecha para un obús de 75, no para meter un cañón de 75, que tiene mucho más retroceso, que tiene mucho más recorrido. Por lo tanto, le tienen que poner frenos hidráulicos extra y hacen una especie de adaptador para enganchar todo el nuevo mecanismo a la cuna previa que había. Problema. Tú normalmente en el M8 original, cuando metías el proyectil, lo que es el cierre del cañón, automáticamente se obturaba el solito. Metías el proyectil, cierre automático, y luego cuando disparabas se abría solo. ¿Vale? Ujú, ujú. Bueno, pues al poner este adaptador ya no puedes, tienes que hacerlo manualmente. Al ser esto un cazacarros, que se supone que tiene al enemigo delante, que digas que va a tener una cadencia de fuego más lenta que un cañón autopropulsado original, no es una ayuda, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, el caso es que esta gente va a hacer la prueba, le van a llamar M8A1, tal, no sé qué. Bueno, en realidad no va a tener claro cuál era el nombre que le iban a poner. Y al final, pues se queda en una serie de pruebas, van a hacer en Aberdeen, en el polígono este de Aberdeen, una serie de evaluaciones y al final, pues les sale algunas cosas buenas y otras cosas malas. Eh, Parecía que a pesar de haberle puesto el cañón más grande, la estabilidad del vehículo y lo que era el manejo no habían sufrido ningún cambio así importante y seguía pues teniendo las buenas prestaciones originales. Parece ser que también lo que era aceleración y frenada, pues era competitivo con cualquier otro vehículo de estos. Y que lo que era campo a través iba mejor que el semi-oruga y que lo que era en carretera iba mejor que el M10. Lo que pasa es que, como ya hemos dicho, cuando dijeras, a ver, campo a través, pues no era mucho mejor que el M10. Y en carretera el M3 le granaba. Sí que es verdad que una característica muy buena era que se mantenía en las 15 toneladas. Sí. Y eso quiere decir que podía usar, por ejemplo, eh, puentes con mucha menos capacidad que las que podría necesitar un M10. Ya hemos dicho que, bueno, que tenía todas esas otras características que jugaban en contra de él. Ya lo hemos comentado, lo mismo que podíamos decir del otro vehículo. Pero claro, luego va a salir el,
va a salir el M18. El M18 no pesa 15 toneladas, pesa casi 19, pero se mantiene bastante bien y tiene mucha más potencia. Así que bueno, va a poder pillar más o menos la misma velocidad con un cañón muy resolutivo, que es el 76 milímetros M11. Estás hablando Lleva del más, Hellcat, ¿no? claro, el M18, El Hellcat. que bueno, que Y mayor velocidad también, ¿eh? va a tener unas prestaciones muy buenas, va a tener unas prestaciones muy buenas. Sí, ya lo hablamos, que la gente escuche el de cazacarros. ¿El Hellcat es el M18 o el M36? Ya me hago lío. El M36 es el Jackson. El Jackson es el M36. El M10 es el Wolverine, el M18 es el Hellcat y el M36 es el Jackson. El También Jackson sigue siendo el más rápido de todos, ¿no? Yo creo que es el Hellcat, pero bueno, se busca El enseguida. O sea, Hellcat no pasaba de 72 kilómetros por hora, 74 no, kilómetros por hora, creo, ¿eh? no. Me parece, ahora estoy hablando de memoria. Pero bueno, más o menos que el vehículo tenía unas prestaciones equivalentes con una célula mucho mejor y con una serie de ventajas que hacían que bueno, que este proyecto pues no pasara del prototipo. Ujú. Y así se quedó. No hubo más desarrollo, ni hubo más avance al respecto. Y bueno, pues oye, es un vehículo que, como dices, pues estuvo dando guerra hasta los años 80 en México y demás. Vale, lo tengo, las velocidades máximas. Vale, di. Venga, el Jackson puede alcanzar una velocidad máxima de 42 kilómetros por hora, pero el Hellcat en carretera puede alcanzar 97, pero en campo a través 39. Pues igual eso tengo, que había alcanzado una media, que habían hecho la media entre una y otra. Exactamente. Y que tuvo una prolongada vida tanto en Indochina, cuando os toque hablar de Indochina, Ujú. como en otros tipos, en otros ejércitos, dice ser el mexicano también. Y cuando los franceses hagan los Dinasot, las divisiones navales de asalto, con los LVT por ahí por el medio, algunos tendrán la torre con el obús ahí La puesto. versión 4, sí, señor. Y habrá más veces en las que esto salga, pero bueno, no podíamos saltarnos el vehículo porque aunque no se hiciera tantísimo como se fabricaron otros equivalentes, ni aunque consiguiera, no consiguiera tampoco la fama inmortal de otros por uno o otro y por una u otra razón, y que se quedara un poco así como algo anodino, pues pues no es ningún demérito, era un vehículo muy importante para aquellos que lo tuvieron, pues muchas veces fue la salvación. Tenía muchísimos problemas e inconvenientes, habría tripulaciones que lo maldecirían una y otra vez por tener que estar ahí combatiendo en un espacio tan estrecho, con tan poco blindaje y por el poco alcance de sus armas y demás, pero que, bueno, había alguna anécdota, por ejemplo, también de los que habían participado en las batallas del Bocage. Pues claro, en el Bocage dices, estos vehículos no van a ir al frente, de enfrente de todo, irán por detrás. Pero claro, en el Bocage no había frente del todo ni detrás. Los alemanes salían donde les daba la gana. Así que ahí lo que se convirtió en temible fue por el montaje a 2,20 metros de altura de una ametralladora de 12,7 que por encima de los setos podía ir disparando a los alemanes según se iban acercando. Y eso pues también dio bastante juego a a las unidades de exploración, que eran las que se jugaban el pellejo todos los días ahí en medio de los setos. Pues sí, 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 O sea que exactamente. ya digo, homenaje a todos los soldados que combatieron dentro de estos vehículos y tuvieron que contar pues con todas estas dificultades y problemas que daba este diseño quizá un poco rápido y apañado de cualquier manera, eh, pero que también, pues eso, a los soldados que creyeron que se acababa lo que se daba ahí, que tenían que huir con los Panzer alemanes o con los Volksgrenadier pisándole los talones, y de repente una barrera de artillería aparecía donde no se sabía ni dónde, y eran 2 o 3 de estos vehículos que se habían subido encima de una colina y les paraban los pies a aquellos alemanes en mitad del ataque y obligaban a que, pues eso, tuvieran que reorganizarse mientras, pues los soldados americanos daban gracias por poder vivir otro día.
Lo mismo podemos decir de los bloqueos japoneses en las islas del Pacífico, que fueron machacados por estas piezas, que también pues intervinieron en otras partes de la campaña del Pacífico y que pues desde la versión lanzallamas hasta la que directamente te metía fósforo blanco por cualquier orificio corporal, pues también fueron muy importantes y bueno, pues ya digo que no podíamos dejarlo pasar, teníamos que hablar aunque solo fuera un ratito de él, ¿no te parece? Pues sí, yo creo que es justo y necesario. Bueno, ¿hay alguna Y cosa que tengas que comentar del mundo de la resina y el pegamento? pues debería y voy a buscarlo porque he encontrado varios y me gustaría hacer aquí una criba. Una breve criba. Yo he encontrado que me han salido todo el rato, desde que empecé a mirar información, un montón de cosas sobre piececitas para juegos, fichitas para juegos. eh, El Bolt Action, el Men in Battle o no sé qué, el Men in War o algo de eso. Yo que sé, un montón de el Action, el no sé qué Action, un montón de juegos que tienen, pero eso, la piececita chiquitita. A lo sí, mejor sí, sí. a Bueno, a unos ver, 70, ¿no? Unos sí ciento que es algo. verdad que en este caso así soy capaz hombre, de buscarla, vamos, que los tengo aquí, pero vamos, que te quiero decir que, porque claro, aquí me aparece también el Priest, ¿sabes? Como parte de la pieza esta, ¿sabes? Me digas, ¿eh? Entonces, O sea, ¿eh? de eso que te vienen dos. Mm, sí, pero no, vamos a ver, me refiero a... eh, Es que me encantaban esas. A mí me venía uno que era un pack que me compré enseguida de los primeros sueldos que cobré. Venía un B1 bis con un FT17. Los dos Mira, juntos. fíjate, te cuento, ¿no? Vale, mira, tenemos este primero que voy a comentar que tengo aquí, que es del M8A1, ¿vale? El M8A1, que es de SS Model 35535, ¿vale? Que es un vehículo que, pues, bueno, esta maqueta que yo nunca había, es en 3D, ¿vale? Ujú, Entonces, yo nunca había visto esa marca. O sea, es una marca claro. que parece que trabaja mucho el 3D. Está impreso en 3D. Entonces, no es, ¿sabes? Sí, que Es una. es un poliplástico de estos, ¿no? Que salen de. Sí, o resina también, sí, puede ser, Ujú, sí. Pero que vamos, que te quiero decir que yo, bueno, en 3D sí que he visto vehículos casi enteros, ¿no? Pero esto es, o sea, me llama mucho la atención, ¿no? Porque claro, al final, si tú tienes una impresora y tú puedes sacar los, ¿cómo se dice? Las licencias o puedes conseguir licencias libres y pues y lo que es la impresora 3D es buena, te puedes hacer este tipo de vehículos, pero claro, por partes, ¿eh? Vale, ujú. luego tenemos el mítico, la mítica de Tamiya, bueno, una de las míticas de Tamiya, que es el Howitzer Motor Carrier M8, ¿vale? Pero que este viene con tres figuras. Este debe ser una que hicieron un rebot y la arreglaron, porque esta debe ser del año 2010, ¿vale? Y es la 35312. Vienen con tres figuras, dos encima dentro de la torre y uno pues fuera, ¿vale? Y ahí se puede ver bien lo que hemos estado hablando de las trampillas. Luego ya tenemos el mítico, que es más viejo que yo, porque este es de... Estamos hablando de un 35, ¿eh? ¿Vale? Es del año 79. Oh, Es, vaya. no es más viejo que yo, ya por Oh, hablar. Que es el MM212, que es el M8 Motor Carriage, eso, Carriage. Luego, a 1.48 he encontrado que tiene los moldes del año 2022, que es relativamente nuevo, ¿vale? ujú. Que es también de Tamiya, que es el 32604,
que es el M8 normal, y este es a 1,48. Tenemos a 1,56, que es 28 milímetros la escala, el de Rubicon Models, que es el 75 Howitzer Motor Carriage M8 Scott, que es el 280024. Eso está muy bien, porque esto por la gente que hay en 1,56, pues yo creo que es la escala, ¿no? La escala de Ball Action, Sí, ¿puede ser? puede ser. Pues esta es del 2015. Y bueno, luego ya el resto son pues fotograbados, piezas para detallar. Me ha llamado la atención una torreta que es de resina, que es un conjunto detallado, que es de New TMD 35-74480, que es la torre entera. O sea, que te pone, es una especie de maqueta de la torre, solamente. Bueno, sí, en este caso es un conjunto detallado, es decir, te detalla toda, te viene lo que es la torre, Para la tienes hacer que detallar. dioramas y todo esto, ¿no? No, para meter para tener todo detallado, es decir, te viene todo detallado. El anillo de la Ya. ametralladora, todo el cañón, con todos los tubos y todo. No sé si me entiendes lo que te decir. Es un detalle, es como si pones fotograbados, pero en resina. O sea, que es como cuando te estás haciendo un avión y te ponen lo de la cabina que tiene dentro, que te ponen, porque a veces en la que te viene de serie apenas está medio grabado lo que son los instrumentos, las palancas y todo eso. Eso es. Mira, luego, Y aquí mira, por te ejemplo, lo ponen en detalle, ¿no? te voy a dar otros dos detalles más, Ujú. ¿vale? Porque son curiosos, ¿no? Bueno, dos, no, tres, ¿vale? Y uno es un fotograbado para hacerle el meterle el rino, esos tintes rino para ponerle delante, Ujú, sí, en vez de la pala, pues el claro, rino para, los dientes, sí. sí, para quitar esas A llevarte raíces el que, seto por delante, sí. exactamente, de Voyager Models, que es Tenemos programas sobre el tema. PEA 122, que es para ponerle o bien al M3, al M5 o al M8, ¿vale? Porque es genérico, porque ya sabemos que el M3, el M5 y el M8 son todos el mismo chasis, o prácticamente el mismo chasis, ¿vale? Ujú. Luego tenemos para este tipo de vehículos unas, ¿cómo se dice? Unas calcas Ah, vale. solamente para Indochina, del 45 al 55. Ujú. Vision Decals, 35042, será muy difícil de conseguir, ¿vale? O sea, Ahí. simplemente Hombre, en qué estas específico, sí. sí, es específico y aquí tienes unas cuantas, mira, tienes, para hacerlo, el LVT 4 Alligator, ¿vale? Y todos los que, ¿vale? Con lo que tiene. Para el M5 Stuart, para el M8 Scott, que es el cuerpo expedicionario francés en Extremo Oriente, ¿vale? Y tiene sobre todo para el EVT, que es el que tiene el cañón el que hemos hablado, el cañón lo que es la torre, ¿vale? Mm, Y vale. luego tenemos otro que he encontrado que me ha llamado mucho la atención, que viene una serie de calcas para hacer los Yugoslav Army World War II, la segunda parte, Black Leon Decals, 35018. Y puedes hacer un M8 Scott de la National Liberation Army of and Partisan Destacament of Yugoslavia. Esos 9 Madre que mía. hemos hablado. ¿Vale? Pues fíjate. Es que me encantaría ver. Igual lo tienen guardado por ahí, ¿eh? Igual vas a Pues algún museo ahí en Belgrado o alguna cosa de estas y te lo encuentras. sí, No bueno, las preguntas. venden en una tienda de Polonia que yo he comprado alguna vez y sirve bastante bien. Lo que no he encontrado yo es, bueno, voy a comprometerme a buscarlo en plan de yugoslavo y si encuentro una foto te la mando. A mí me sorprendió en el Museo de la Resistencia de Varsovia. ¿Sí? Tenía una tienda de recuerdos Uh-huh. y la tienda que tienen en el Museo de Histórico Militar de Valencia, ese que estuvimos, ¿te acuerdas? Sí. Nada, era nada comparado con eso. O sea, tenían de maquetas
pero no te lo puedes ni imaginar. O sea, y maquetas que dices, bueno, pues hombre, si es que es el Museo de la Sublevación de Varsovia y de todo esto, ¿por qué tienen tantas maquetas? Pues sí, tenían maquetas de cada cacharro que había habido ahí en la Sublevación de Varsovia, tenían maquetas. Sí. Y habían algunas que eran a tamaño natural. Es decir, habían construido unas réplicas a tamaño natural de algunos de los vehículos que usó la Resistencia en aquella batalla. Que dices, increíble, ¿no? Se tenían un Gézer ahí en medio. Pues, está chulísimo. En fin, pero eso que sí, que los polacos para lo de las maquetas tienen una afición, vamos, increíble. Pues sí. Pues sí, pues ya te digo, o sea, esos son las que puedo comentar esta vez. No son muchas, porque es muy específico, pero bien, está bien. Hemos tenido que hacer programas de vehículos que eran más famosos y tenían menos maquetas. También es verdad. Así que nada, no podemos decir, no podemos quejarnos de nada. Bueno, pues nada, tenemos aquí la historia de este pequeño gran vehículo, de esta destacable adquisición que hicieron los norteamericanos y que pues de algún apuro le sacó. Así que nada, ya hemos puesto en situación ese cacharro que habíamos nombrado 20.000 veces en la campaña de las Ardenas y que si hacemos algún día pues la de Italia o hablamos de batallas de la campaña de Italia también volverá a salir y por lo menos así pues la gente ya tiene una idea, ¿verdad? Sí, pues sí, vas a ver qué tipo de vehículo es y ya saben, pues eso, que dónde estuvo, qué es lo que hizo y sobre todo que tuvo más vida más allá del año 45. Curiosamente. Sí. Por cierto, Bueno. he encontrado la foto que te he dicho de los M8 yugoslavos en abril del 45. Te acabo de mandar el enlace. Ay, madre mía. Sí, Bueno. Eso también te decía yo, pero es verdad. Sin comentarios. Bueno, O sea pues en fin, es un vehículo que tú lo ves y es muy gracioso con ese cañoncito tan corto que parece que es que le falte la punta y que es chiquitín, es un cacharrito chiquitín, pero bueno, metía buenos pepinazos y oye, a muchísima gente le vino de maravilla. Así que bueno, cierto. pues ya lo hemos puesto en situación y nada, pues muchas gracias, Félix. Pues nada, un placer. Uno menos de la lista. Recordad que la mitad de este tipo de carros estaba en el LVT, que también lo tengo en la lista. ¿Es verdad? Y que algún día hablaremos de los vehículos anfibios norteamericanos y que también sirvieron en los británicos, porque ya hablamos en su momento de los soviéticos. O sea que yo creo que también hablaremos en un momento dado de estas. Pues lo dicho, nos queda para hablar. Y bueno, pues a ver, a la gente que nos habéis estado escuchando, pues muchísimas gracias por haber seguido el programa hasta el final. Esperamos que os haya gustado, que hayáis tenido una agradable, pues eso, tarde, mañana, lo que sea, donde nos hayáis estado escuchando. Pues eso, escuchando, oyendo, siguiendo este programita. Y que, bueno, pues nada, hacérnoslo saber con los comentarios, darle al me gusta si os gustó, que eso nos da mucha visibilidad y nos viene de maravilla. Bueno, recordaros que tenemos también un programa de fans que nos ayuda a conseguir pues más material, más cosas para ir intentándonos poner a la altura que merecéis la audiencia distinguida que sois. Compartidlo con quien penséis que puede resultarle interesante y bueno, pues eso, hasta próximos programas con más cacharros, algunos infumables, otros maravillosos, pues nos despedimos. Un saludo muy grande. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy en Carros 10. Si te ha gustado, danos un like.